¿Cuál de las Mm, preguntas? sí, las preguntas. Sí, 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 sí. Yo creo que ya terminé. No sé qué pasa, que no se me ve el puntero, no puedo agrandar el... Estas eran las preguntas que les dejé de tarea. Tenían que terminar hasta las 5 porque ahí habíamos terminado, ¿sí? Acá habíamos dejado la clase anterior, el punto 5, ¿sí? Les pregunto a ustedes, ¿qué era una unión química? Es la interacción que mantiene unidos los átomos ¿Solamente a los átomos? a las moléculas. Ah, átomos o moléculas. Para lograr estructuras como más estables. Para lograr estructuras más estables. Eso es indispensable, chicos, chicos. Que me den la respuesta completa. Después se van llorando de los finales. ¿Sabían eso, no? No los que les tomo yo. Van a la facultad. Cristian los entrena después para rendir finales. Se van a la facultad a rendir un final y dicen 4 pavadas por la mitad. Y el profesor le dice, no, andate. No. Llora. Digan completa la definición. Bueno, a ver. Bien. Nosotros habíamos terminado acá. Yo les había explicado a ustedes qué era el... estoy tomando la asistencia como entrar un par de tardes. ¿Qué era el enlace iónico? O sea, habíamos visto toda la definición hasta qué era el enlace iónico. ¿Quién me dice qué diferencia hay entre un enlace intermolecular y uno intramolecular? La diferencia fundamental. Que uno es entre moléculas y el otro entre átomos, ¿cierto? Así era. Perfecto. ¿Y qué hacía un enlace entre átomos? ¿Daba lugar a qué cosa? Nuevas sustancias. A nuevas sustancias. Muy bien. ¿Y entre moléculas? Nos permite saber en qué estado se encuentra la sustancia. Por ejemplo, en estado de agregación encontramos la sustancia. Perfecto. Muy bien. Ya vimos la unión iónica. Hoy vamos a charlar un poquito de la unión covalente. A ver, siempre que hablamos de enlaces covalentes, tenemos que saber que estamos hablando de enlaces entre elementos que tienen electronegatividad parecida. Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. Similar. ¿Dónde voy a encontrar ese tipo de electronegatividad parecida o similar? Lo voy a encontrar principalmente en los no metales. Cuando dos no metales se mantienen unidos entre sí, estamos hablando de dos sustancias que tienen electronegatividades parecidas. Por lo tanto, vamos a estar hablando de uniones covalentes siempre que hablemos de uniones entre no metales. ¿Sí? O sea, si nos recordamos la definición que habíamos visto la clase pasada respecto a la diferencia de electronegatividades debe ser mayor o igual a 2 para el enlace iónico, nosotros vamos a decir que lo que vamos a encontrar casi siempre es que cuando dos sustancias eh, se mantienen unidas por enlace covalente, la diferencia de electronegatividades va a ser menor a 2. ¿Sí? Va a ser menor a 2. Existen distintos tipos de enlace covalente, pero para poder definir cada uno de ellos tenemos que tener en claro que un enlace covalente sucede cuando se comparten electrones entre los elementos. Se comparten electrones entre los elementos. O sea, el elemento deja de ser de uno, sino que es de los dos átomos que forman parte del compuesto. Entonces, los electrones se comparten en los enlaces covalentes. ¿Qué quiere decir esto? No es de uno ni es del otro, es de los dos. Nosotros habíamos visto cuando estuvimos charlando en la unión iónica, ¿sí? Que un elemento le robaba los electrones al otro. Acá no, acá se comparten. ¿Sí? Y vamos a tener dos formas de clasificarlos a los enlaces covalentes, así a grandes rasgos. Pero una cosa no quita la otra. ¿Qué quiere decir esto? Miren,
Yo voy a poder decir que los enlaces covalentes son polares, no polares o coordinados. Polares, no polares o coordinados. De estos dos vamos a hablar hoy y este lo vamos a dejar para más adelante. ¿Sí? Polares, no polares o coordinados. Hoy se los voy a explicar, pero muy, muy por encima. Polares, no polares y coordinados. ¿De qué va a depender que sea polar, no polar o coordinado? Del tipo de elemento que forma parte del enlace. ¿Sí? De los tipos de elementos que forman parte del enlace. Ahora lo vamos a charlar. Y aparte, podemos hablar de enlaces covalentes simples, dobles o triples. ¿Qué diferencia hay en las dos clasificaciones? Esto tiene que ver con el tipo de elemento que va a formar parte del enlace. Y esto con la cantidad de electrones que van a formar parte del enlace. Si hablamos de un enlace covalente simple, estamos hablando de una compartición de un solo electrón por cada elemento, o sea, son dos electrones que se comparten. Si es un enlace covalente doble, tengo dos electrones por elemento, por lo tanto son 4 electrones que se comparten, y si es triple, tengo 3 electrones por elemento, por lo tanto son 6 electrones que se comparten. Ahora igual lo voy a explicar de nuevo. Copien lo que está en el pizarrón. Esto también lo voy a explicar de nuevo. Ni siquiera lo expliqué. ¿Alguna duda hasta acá? ¿La diferencia fundamental se entiende entre un enlace covalente, entre un enlace covalente y un enlace iónico? Tres tipos de enlaces: covalente simple, covalente doble, covalente triple. ¿Sí? ¿De qué va a depender que sea un enlace covalente simple, un enlace covalente doble, un enlace covalente triple? Va a depender de la cantidad de electrones que comparto. De la cantidad de electrones que comparto. Fíjense, acá tengo al átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno se une a otro átomo de hidrógeno y comparten dos electrones. ¿Sí? Cuando comparten los electrones, obviamente alcanza la configuración electrónica del gas noble más cercano. ¿Qué quiere decir esto? Se vuelve isoelectrónico con el gas noble más cercano. Habíamos charlado la clase pasada. Los dos hidrógenos tienen dos electrones en el último nivel de energía. ¿Sí? Eso en enlace covalente simple en el caso del ejemplo del hidrógeno. Algo que es muy importante que ustedes tienen que saber, que se los dije la clase pasada y se los voy a volver a decir la cantidad de veces que sea necesario, es que si ustedes ven una rayita, ¿qué quiere decir? Que tengo dos electrones compartidos. Eso quiere decir una rayita. Vamos, una rayita, dos electrones compartidos. Fíjense, tenemos el oxígeno más el oxígeno, me termina dando oxígeno 2. Tengo dos electrones compartidos, dos electrones compartidos. Si cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones en total. Y para el otro cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones en total. Tengo 8 electrones y 8 electrones. En total. Ahora, una rayita, ¿qué quiere decir? ¿De acuerdo o no? Que tengo dos. Dos electrones compartidos. ¿Sí? Exactamente. Esperen que quise hacer algo. Siempre quiero hacer algo. Es copiar y pegar algo en el Zoom. Nunca me sale. Tengo dos electrones compartidos. Y acá, ¿cuántos electrones tengo en la otra rayita? Dos electrones Exactamente. compartidos. O sea que en total, ¿cuántos electrones compartidos tengo? 4. 4 electrones compartidos. ¿Sí? O sea, en total voy a tener 4 electrones compartidos. Para el enlace covalente doble. ¿Estamos? Fíjense acá el carbono. El carbono tiene 4 electrones en el último nivel de energía. En este ejemplo que está acá. No me sigue. En este ejemplo que está acá. El carbono tiene 4 electrones en el último nivel de energía. Y el oxígeno tiene 6. Entonces, ¿qué hace? Comparte 2 electrones con este carbono, con este oxígeno, perdón, 2 electrones con este oxígeno. En total tengo 4 electrones compartidos, son 4 compartidos más 2 que ya tiene el oxígeno me da 8, 4 compartidos más 2 que tiene el oxígeno me da 8, y acá tengo 4 rayitas, o sea son 8 electrones compartidos, por lo tanto el carbono tiene 8 electrones. ¿Se dan cuenta? Todos cumplen con el octeto. ¿Sí?
Y finalmente el nitrógeno, 1, 2, 3, son en total 6 electrones compartidos. Si ustedes quieren escribir esto en rayitas, les va a quedar así. Mientras tanto vayan copiando, chicos. Les va a quedar así. Les va a quedar nitrógeno, triple enlace con el nitrógeno. Y acá las rayitas. 1, 2, 3. ¿Sí? Ese es el código. ¿Estamos? Copien lo que está en el pizarrón, pues. ¿El del carbono qué tipo de enlace era? Perdón. El del carbono es... chin, chin. Este que está acá. Sí, sí es. Enlace covalente doble. Enlace Gracias. covalente doble. Son 2 enlaces covalentes dobles. Ahora, como les decía recién, aparte de clasificarlos en simple, doble o triple, los voy a poder clasificar en polares y no polares. ¿Sí? Polares y no polares. Un enlace covalente polar, antes de decir cualquier cosa, tienen que saber que va a suceder cuando los dos elementos que se mantienen unidos entre sí son distintos. ¿Sí? Si yo tengo dos elementos unidos entre sí que son diferentes, voy a estar en presencia de un enlace covalente polar. Enlace covalente polar, tengo que tener sí o sí dos elementos, unidos entre sí que son diferentes. No importa si el enlace es covalente doble, covalente triple, no importa, o covalente simple. Lo que importa acá es que los dos elementos que están compartidos tienen que ser diferentes. ¿Por qué? Cuando dos elementos diferentes se mantienen unidos entre sí, cada elemento posee una electronegatividad distinta. ¿Sí? Cada elemento posee una electronegatividad distinta. Poseen diferentes electronegatividades. ¿Estamos? Esos elementos que poseen diferentes electronegatividades van a tener una relación con los electrones diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más electronegativo es el elemento, mayor tendencia, por definición de electronegatividad, tiene a que los electrones se acerquen a él. ¿Se acuerdan de eso que habíamos visto en la clase pasada? La capacidad de un elemento de atraer hacia sí pares de electrones. Eso era en un enlace químico. Esa era la definición de electronegatividad. Entonces, si yo tengo dos elementos que están unidos entre sí, de forma covalente, lo que va a suceder es que van a compartir electrones, pero si uno es más polar que el otro, ¿sí? Perdón, dije mal. Si uno es más electronegativo que el otro, va a tener mayor tendencia a atraer los electrones. Los electrones se encuentran en nubes alrededor del núcleo. Eso habíamos visto cuando definimos lo que era eh, un electrón, básicamente allá al principio cuando hablamos de núcleo y eh, de orbitales. ¿Sí? Los orbitales son nubes electrónicas. ¿Qué pasa? Como un elemento es más electronegativo, sobre ese elemento voy a tener electrones más tiempo. ¿Sí? Voy a tener los electrones más tiempo. Les pregunto algo para no generar discordia familiar. ¿Ustedes tienen amigos o amigas todavía o no? Sí. Muy bien. Casi Y no. ahora, y ahora en el verano, me gusta ese aquí. Y ahora en el verano, ustedes los quieren mucho, sus amigos seguro. ¿Van más a los que tienen, a la casa de los que tienen aire acondicionado o a los que no tienen aire acondicionado? O peor todavía, van más a la casa, y claro, van más a la casa de los que tienen pileta o de los que no tienen pileta.
complicado. Nah. Son todos Ustedes- pobres mis amigos y ninguno tiene pileta, así que. Pero aire acondicionado seguro. Cagaste. Sí, pero con baja tensión. Con baja tensión. Al que tiene comida, me dice. Muy bien, no importa. Al que tiene lo que a ustedes les interese. Porque el tema es así. A todos sus amigos, o a los amigos los quieren medio parecido. Yo antes esto antes lo hacía con los padres, hasta que uno se me puso mal. Yo decía, ¿ustedes tienen padres separados? Sí. Bueno, le decía, no lo hago más eso, porque queda mal. El padre tiene pileta y la madre no. Bueno, el verano están más en la casa de papá que en la casa de mamá. No porque no la quiera mamá. ¿Sí? No, también la quiero mamá, pero no tiene pileta. Bueno, acá es lo mismo. Cuando los electrones tienen la posibilidad, van a estar más tiempo donde hay aire acondicionado. No, mentira. Los electrones van a estar más tiempo cerca de los elementos más electronegativos. O sea, el elemento más electronegativo va a atraer por más tiempo al electrón que el menos electronegativo. Van a seguir compartiéndose los electrones, pero van a estar más tiempo, literalmente más tiempo, arriba del que tiene más electronegatividad, del que tiene menos electronegatividad. Esto va a generar en una molécula que tiene dos elementos diferentes, lo que se conoce como un dipolo. Un dipolo no es otra cosa más que un desplazamiento de los electrones desde un elemento hacia un elemento que posee mayor electronegatividad. Por lo tanto, se va a generar sobre el elemento más electronegativo una densidad de carga negativa. Gracias a los electrones, como hay más tiempo electrones ahí que sobre el otro elemento, esa parte es como que yo diga que va a ser un poco más negativo. Se llama densidad electrónica negativa. Así se dice. ¿Ven? Esto que está acá, esta letra que está acá, que se llama delta, se utiliza para denominar densidad. Entonces, el que es más electronegativo de los dos elementos va a tener una densidad electrónica negativa. Y el que es menos electronegativo de los elementos va a tener una densidad electrónica positiva. Esto genera que en la misma molécula vos tengas un poco de carga negativa y un poco de carga positiva. Eso se denomina dipolo y es típico de las uniones covalentes polares. Los enlaces covalentes polares dan lugar a dipolo. Mientras más grande es la diferencia de electronegatividad entre los elementos, más marcado va a ser el dipolo. Mientras mayor es la cantidad de electrones que tenga el elemento, más fuerte va a ser el dipolo. Son algunas características que vamos a tener en cuenta ahora dentro de un ratito, ¿sí? O la clase que viene. Pero lo importante acá es que estas densidades electrónicas le van a dar una particularidad a la molécula. La van a convertir en una molécula polar. Ahora lo digo. En una molécula polar. Y si es una molécula polar, va a poder ser, por ejemplo, disuelta en agua, entre otras cosas. Ya lo vamos a charlar de eso, analizándolo con lo que vimos en la clase pasada. Cuando nosotros hablamos de dipolo, estamos hablando de una molécula que posee dos densidades electrónicas diferentes, una positiva y una negativa. Y es típica de las moléculas covalentes polares. Típica de las moléculas covalentes polares. Y el dipolo se forma por el desplazamiento de los electrones del átomo menos electronegativo al más electronegativo. Sin romper, obviamente, el enlace covalente polar, el enlace covalente. ¿Sí? Va a dar lugar al enlace covalente polar. Esto sucede dentro de la misma molécula. A diferencia de lo que pasa en la unión iónica, que se rompe porque la unión porque un elemento le roba los electrones al otro. Sí, profe. Esto es como todo. Acabo de explicar la molécula covalente polar. Van a ver que cuando explique la no polar, les va a quedar más claro. ¿Sí? Aunque parezca mentira, siempre es más claro, o sea, conocer lo que es lo polar y lo no polar. Cuando vean qué es lo no polar, les va a quedar más claro. A veces no sé cuál explicar primero, si la polar o no polar, pero es lo mismo, porque a la larga se termina entendiendo. Así que no se preocupen.
Pero este concepto de molécula polar o no polar es un concepto muy, muy, muy importante que no solo lo vamos a usar ahora, sino también lo vamos a usar después en fuerzas intermoleculares y aparte después lo vamos a usar también en química del carbono, ¿sí? También lo vamos a usar. O sea, es un concepto que se usa un montonazo. ¿Eh? Borro esto. ¿Puedo borrar todo? Sí. Sí, sí. ¿Qué es un enlace covalente no polar? ¿Sí? Un enlace covalente no polar básicamente es aquel que no forma dipolo. ¿Sí? Pero a tener en cuenta lo siguiente. Para que una molécula no forme dipolo, lo que yo necesito es que esté formada por el mismo elemento. O sea, un elemento unido de forma covalente a otro elemento. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo dos elementos iguales que están unidos entre sí, las electronegatividades son las mismas. Y como las electronegatividades son las mismas, no hay diferencia, mejor dicho, hay diferencia de electronegatividad, pero va a dar cero. ¿Sí? El número va a ser cero. Entonces, en este caso, voy a estar en presencia de una molécula que posee diferencia de electronegatividad cero. Por lo tanto, voy a estar en presencia de una molécula que no forma dipolo. No hay desplazamientos electrónicos ni por un lado para el otro. Por lo tanto, estoy en presencia de una molécula covalente no polar. ¿Sí? Voy a decir algo que lo van a notar por ahí. La única que lo va a ver más en profundidad va a ser más adelante Paulina, pero el resto solamente les voy a dar la definición. Las moléculas covalentes no polares tienen momento dipolar igual a cero. Lo voy a escribir acá, porque a veces se lo preguntan, pero no les preguntan lo que es, porque es muy difícil. Momento dipolar igual a cero. Eso es típico de una molécula covalente no polar. Mientras más se acerca a cero el momento dipolar, el símbolo para momento dipolar es mu, es una letra griega, momento dipolar igual cero. Mientras más parecido a cero es el momento dipolar, más cercano a una molécula no polar estoy. O sea, la puramente no polar tiene momento dipolar cero. Si el momento dipolar es distinto de cero, 1,2, 6,8, 7,4, 0,5, estamos hablando de una molécula polar. Después veré si es muy polar o poco polar. ¿Estamos? El enlace covalente no polar es muy, muy importante también para química del carbono, porque los compuestos del carbono son carbono, unido carbono, unido carbono, unido carbono, unido carbono, unido carbono. Entonces, en líneas generales voy a estar siempre en presencia de compuestos no polares. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Copio lo que está en el pizarrón. Recuerden que las moléculas covalentes polares tienen momento dipolar distinto de cero. Lo digo de nuevo. Cuando ustedes tienen un enlace covalente polar, estamos en presencia de un enlace que no forma dipolo, porque sucede entre elementos de la misma especie, o sea, elementos iguales, que tienen la misma electronegatividad. Por lo tanto, la distribución de las cargas eléctricas es pareja a lo largo de toda la molécula. ¿Sí? Entonces, no hay dipolo, como les había dicho recién. Esto sucede gracias a que la diferencia de electronegatividad es igual a cero. Fíjense, por ejemplo, el ejemplo que tienen acá. El cloro es un elemento muy electronegativo. 3 tiene electronegatividad. 4 es el máximo, que es para el flúor. 3 es la electronegatividad del cloro, muy electronegativo. ¿Sí? Hago 3 menos 3, 0. Si yo lo hubiera puesto al cloro contra el sodio, por ejemplo, ¿sí? Que el sodio me da, tiene electronegatividad 0,9, hago 3 menos 0,9, me da 2,1, la diferencia de electronegatividad es re grande, es más de 2, es un enlace iónico. Pero para que vean, recuerden que cuando hablamos de diferencia de electronegatividad es la resta de la electronegatividad entre los dos elementos que forman el enlace. Ahora les cuento sobre el enlace covalente coordinado, pero voy a volver a hablar de él, porque cuando veamos lo que es la hemoglobina, cuando empiece a hablar de lo que es la hemoglobina, voy a hablar mucho de el enlace coordinado. Pero básicamente para que suceda un enlace covalente coordinado,
lo que yo necesito es lo siguiente. Un elemento que posea pares de electrones libres. Y por eso no puedo hablar mucho de esto hoy, porque yo todavía no les expliqué lo que es un par de electrones libres. Pero básicamente un par de electrones libres son electrones que están apareados, están de a dos, y que no pueden compartir, no se pueden compartir con un elemento solito, así, como se ve acá. Esto es un concepto difícil de entender si no les explico configuración electrónica, por eso después les voy a hablar de esto. Pero ¿qué es lo que sucede? Básicamente, un elemento que posee pares de electrones libres se los va a poder prestar los dos y compartirlos, los dos, el par completo, a un elemento más electronegativo. Y esto es indispensable para entender la definición. Este que está acá es el azufre, que creo que es 2,8 la electronegatividad, le puede prestar el par completo al oxígeno que tiene 3,2 o 3,5 electronegatividad, no me lo acuerdo de memoria. Pero es una electronegatividad mucho mayor. Entonces, esa diferencia de electronegatividad hace que el azufre le pueda prestar el par completo. Eso se llama enlace covalente coordinado. Le presta completo. Entonces, fíjense, miren. Este azufre que está acá tiene 6. Más uno que tiene de este, 7. Más otro que tiene de este que está acá, ¿no? 8. O sea, acá ya cumplió, ya completó su octeto el azufre. Si sigue compartiendo de a 1 o de a 2, así completo, de a 1 o de a 2, se va a pasar del octeto. Entonces, ¿qué hace el azufre? Le dice a estos dos oxígenos, vengan que a mí me sobran electrones, vengan, yo se los presto, los compartimos todos. Entonces le presta el par completo. Se llama enlace covalente coordinado. Este tipo de enlace covalente coordinado es un concepto muy antiguo que no se usa más, pero en la facultad ustedes se lo siguen enseñando, tanto en la de veterinaria como en la de kinesiología. Se utiliza el concepto de cargas formales, en realidad que es otra cosa, pero ustedes lo ven así, como enlace covalente coordinado, ¿sí? Le presto el par completo. Básicamente eso es lo que quiere decir. Les pido por favor que copien eso. Así como está, no se preocupen demasiado, porque después lo voy a volver a explicar. Acá tienen ácido sulfúrico, se llama nitrato de potasio el segundo, y sulfato de cobre el tercero. ¿Sí? En el primero tengo todos enlaces covalentes. ¿Sí? Todos enlaces covalentes. En el segundo tengo una parte que está dada por enlaces covalentes y una segunda parte que está dada por enlace iónico. Ahora se los voy a explicar. Y en el tercero tengo una parte que está dada por enlace covalente y una parte que está dada por enlace iónico. Lo que yo les voy a pedir, 2 minutos de verdad, es que intenten hacer la estructura de Lewis, como les enseñé en la clase pasada, para estos 3 compuestos. ¿Sí? Y en base a eso, hacer la fórmula desarrollada, ¿sí? Que es lo de los palitos nada más. ¿Sí? Obviamente que puede no salirles. Yo lo voy a hacer. ¿Sí? Yo lo voy a hacer. Es más, vieron que ya está resuelto. Pero quiero que intenten hacerlo solo. Les doy 3 minutitos para que intenten hacerlo solo y ahora lo explico yo. ¿Puede ser? Piénsenlo. Vamos con el primero. Fíjense. El azufre en el ácido sulfúrico lo pongo en el medio. El azufre tiene 6 electrones en el último nivel de energía. ¿Sí? Recuerden que eso lo busco en la tabla periódica. Está en el grupo 6A, por lo tanto tiene 6 electrones en el último nivel de energía. Esos 6 electrones yo los puedo combinar de diferentes maneras. ¿Sí? Uno comparto con un oxígeno, otro comparto con otro oxígeno. Hasta ahí ya alcancé 8 electrones en el último nivel de energía. Con lo cual el azufre con estos que estoy dando acá ya alcanzó, completó su octeto. ¿Sí? Estos 2 oxígenos que tengo acá tienen 7 electrones en el último nivel de energía por haber compartido con el azufre. O sea que le falta 1 a cada uno. ¿Ok?
¿Qué es lo que voy a hacer? Que compartan uno con cada hidrógeno y completa su octeto. Este oxígeno tiene 8 electrones en el último nivel de energía. Este oxígeno tiene 8 electrones en el último nivel de energía gracias al hidrógeno. Y me faltan los otros 2 oxígenos que no alcanzan a cumplir el octeto, pero tienen 6 electrones en el último nivel de energía, son más electronegativos que el azufre, por lo tanto el azufre le puede entregar su par de electrones completo y compartir, alcanzando el octeto. Y lo mismo al oxígeno que está acá. Si lo escribo en fórmula desarrollada, tengo un enlace covalente simple, otro enlace covalente simple, covalente simple, covalente simple, otro enlace covalente simple, otro enlace covalente simple, covalente simple, covalente simple. Y acá ustedes ven la flechita esta que quiere decir unión coordinada o dativa, cuando es la flechita, porque le presta el par de electrones completo. Puede que no esté la flechita, sino que esté como una unión común y corriente, eso también puede pasar. Y así es como se haría el primero. El segundo. Lo que yo les decía hoy. Voy a tener una parte que es covalente y una parte que es iónica. Miren que les dije, hay algo que está mal, me acabo de dar cuenta. Ahora sí. Fíjense. Nitrógeno, ¿sí? Forma un enlace covalente simple con este. Forma un enlace covalente doble con este. Y un enlace covalente dativo con este. Pero ¿qué pasa? El oxígeno le falta un electrón, se quiere unir al potasio, pero el oxígeno es mucho más electronegativo que el potasio. Por lo tanto, ¿qué le va a hacer al electrón? El oxígeno al potasio. Uno es un metal y el otro es un no metal. ¿Qué le va a hacer al potasio? Le va a robar el electrón. Por eso lo que pasa es que este electrón no se comparte. Este electrón se lo roba, se lo queda. Pasa a ser directamente de esto que está acá, que se llama anión nitrato. Entonces acá tengo el anión nitrato con carga negativa, y acá tengo la carga positiva que termina teniendo el potasio solito separado. Esta parte tiene unión iónica con esta parte que está acá. Y después nos va a quedar el último, que es el sulfato cúprico, que el sulfato lo voy a armar igual que armé el de arriba, pero sin los 2 hidrógenos. Al no tener los 2 hidrógenos, tiene 2 hidrógenos menos. Como el oxígeno es un no metal y el cobre es un metal, le va a arrancar los electrones y voy a tener lo que se conoce como el anión sulfato y el cobre con su catión con sus 2 cargas positivas. ¿Sí? Esta es la resolución completa del ejercicio. Esto no tiene por qué salirles rápido ni ahora. Yo les voy a dar varios ejercicios para que hagan hoy, para que practiquen, así que no se preocupen, lo que es la formación de las estructuras de Lewis, pero vayan copiando esto si lo tienen como ejemplo en la carpeta. Recién vimos unión iónica, recién no, clase pasada vimos unión iónica, ¿sí? La unión iónica era entre metal y no metal. Recién vimos unión covalente, entre 2 no metales. Y ahora vamos a ver el enlace metálico. El enlace metálico sucede entre metales, directamente. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los tres? Les cuento. Si nosotros hablamos de un enlace metálico, estamos hablando de una unión que va, escuchen esto, a tener electrones deslocalizados. Deslocalizados. El enlace iónico, un elemento gana electrones y el otro los pierde. O sea, uno le roba electrones al otro. Hay ganancia y pérdida de electrones. Enlace covalente, hay compartición de electrones. Se comparten los electrones. ¿Sí? Los electrones son de los dos. Y el enlace metálico, los electrones están deslocalizados. ¿Qué quiere decir esto? En la estructura del metal, lo que va a suceder es que los electrones se van a soltar. Se sueltan del metal. Una determinada cantidad de electrones. En general los electrones de valencia, los que están en el último nivel de energía. Generando cationes metálicos que van a estar situados, esperen que agarre un color para que se vea bien.
cationes metálicos que van a estar situados en una forma de retículo, en una forma de red. Pero ¿cuál va a ser la gran diferencia de esta red de la que tenía con el enlace iónico? Es que los electrones en el enlace iónico están fijos, se los queda el catión, ¿sí? Se los queda el metal para formar el catión. En cambio, en el enlace metálico, los electrones van a estar deslocalizados, o sea, están sueltos, circulando a través de todos los cationes de la red, ¿sí? Van a estar en constante movimiento. Por eso se dice que son electrones deslocalizados. Esto hace que los metales tengan ciertas características respecto del resto de los compuestos. La primera es que los metales brillan, tiene brillo metálico. Eso se debe a que cuando la luz incide sobre el metal, estos electrones que están deslocalizados se llenan de energía, saltan de un nivel a otro y cuando vuelven emiten brillo. ¿Sí? Lo segundo es que son muy buenos conductores de la corriente eléctrica. Los metales tienen la capacidad de favorecer a la corriente eléctrica. ¿Por qué? La corriente eléctrica no es otra cosa más que, por definición, un flujo ordenado de electrones. Por lo tanto, si yo pongo electrones a través de la corriente eléctrica que circulen por acá, todos los electrones que están sueltos se van a encolumnar y van a ir para el mismo lugar. Va a favorecer a la corriente eléctrica. Voy a tener una buena conductividad eléctrica. Aparte, los metales se dice que son maleables y dúctiles. Yo les puedo dar forma, ya sea porque le cambio la temperatura o porque los golpeo con un martillo y un pico, por ejemplo, que les cambio la forma. Son maleables y dúctiles justamente porque los electrones no están fijos, se están corriendo, entonces yo le puedo ir dando la forma que quiero a los metales. Los puedo compactar, los puedo estirar, ¿sí? Puedo trabajar con ellos de muchas maneras. Sin ir más lejos, todos sabemos lo fácil de trabajar que es un metal si se tiene un poquito de temperatura. Inclusive hasta los puedo doblar sin ningún problema. La mayoría de los metales con los que me cruzo, o con un martillo los golpeo y se doblan. Un clavo, por ejemplo, que siempre nos rompemos el dedo porque se dobla, ¿sí? Estas son las características de los metales, de la unión metálica en general, ¿sí? Así que copien lo que está ahí como definición, que es todo lo que tienen. Si quieren hacer el dibujito, háganlo, no hay ningún problema. Hay una barra que se tendría que... Escuchá. Hay una barra que no se debería esconder y no se esconde. Bueno, vamos a correr, voy a sacar otra captura. Fíjense que ahí tienen las características de los metales, ¿sí? Son brillantes, maleables, dúctiles, buenos conductores del calor y de la electricidad, las estructuras de los metales y la naturaleza, los enlaces metálicos. Los metales están compuestos por iones positivos, todo lo que dije recién está escrito. Estoy copiando. No falta poquito, ¿eh? 10 minutos también. Acá tienen, por ejemplo, algo que es importante que lo tengan en cuenta. Los metálicos son mucho más débiles que los enlaces iónicos y que los covalentes. Ojo con esto. Lo que sí es cierto es que los compuestos metálicos siempre van a ser sólidos, salvo algunas excepciones. Como el mercurio, por ejemplo, que es un metal pero es líquido. ¿Saben lo que es el mercurio o no? Bueno, como les decía hoy, para que no se me confundan, diferenciamos la unión iónica de la unión metálica, ¿sí? Cuando hablamos de unión iónica estamos hablando de se queda con los electrones el metal, ¿sí? El metal pierde los electrones y el no metal se queda con los electrones. Eso es la unión iónica, ¿sí? Y en la unión en la unión metálica, podría haber puesto la covalente también, ¿sí? Compartimos los electrones. En la unión metálica los metales tienen todos los electrones deslocalizados y en la unión
en la unión covalente también hay una compartición de electrones, comparten electrones. Recuerden eso, que a mí les va a venir bien para recordar. Y con esto vamos a terminar, ¿sí? Ustedes tienen acá un cuadrito comparativo entre los compuestos iónicos, covalentes y metálicos, ¿sí? Donde habla básicamente del tipo de compuesto y de las propiedades físico-químicas que puede llegar a tener, son propiedades físicas, no físico-químicas, y las propiedades físicas que puede llegar a tener determinado tipo de compuesto. Esto es muy importante para que lo puedan diferenciar. De esto yo estuve hablando en general, ¿sí? Pero acá está todo resumido. ¿Cómo diferencio, según sus propiedades físicas, un compuesto iónico de uno covalente y uno metálico? ¿Sí? Así que ustedes van copiando ese cuadrito, a medida que lo van copiando, van a poner apellido, nombre, la palabra presente y se van a retirar, pero escúchenme una cosa. Yo les voy a subir ahora, junto con la clase, les voy a subir junto con la clase, ejercicios para que hagan, ¿sí? Y les voy a subir también un apunte de uniones químicas, que no es mío, es un apunte del CBC de la UBA, pero está muy bueno, está muy bien resumido, y me daba no sé qué robármelo completo el apunte y ponerle el símbolo de la academia, entonces dije no, como está tan bien hecho, se los paso directamente. Es un apunte de la UBA, y todo lo que está en ese apunte les sirve a ustedes para estudiar y repasar lo que vimos hasta ahora de uniones químicas, que no es otra cosa más que fuerzas intramoleculares o interatómicas. Nos falta lo de intermoleculares, ¿sí? Así que bueno, una vez que terminen de copiar el cuadrito, apellido, nombre, la palabra presente, se retiran, revisen porque les dejo tarea para practicar, ¿sí? Les dejo tarea para practicar. Les mando un abrazo grande. Chau chicos, chicas. No, Mati.